Más de 70 años llevan israelíes y palestinos enfrentados. Hay que verle la cara a una lucha que han vivido más de 3 generaciones y que no pareciera estar cerca de su final, mucho menos después de lo que ocurrió el pasado fin de semana. El brutal y sorpresivo ataque de Hamas a Israel el sábado desde la Franja de Gaza y la respuesta de Israel, no menos contundente, nos ha dejado a todos en shock con videos, imágenes y descripciones de asaltos que hacen que se nos hiele la sangre. Los expertos en materia aseguran que esta es una etapa en el conflicto armado sin precedentes. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que oficialmente están en guerra. Esta vez ha habido más de 1000 muertos en tan solo las primeras horas, que pertenecían a ambos lados, es decir, a la población palestina que vive en Gaza y los israelíes del otro lado. Ahora superan los 2000. Soy Sabrina Tórtora, esto es Preguntas Incómodas y hoy queremos dedicarle este video a las víctimas de este conflicto armado para entender cómo es vivir a ambos lados de la línea que separa la Franja de Gaza de Israel y qué consecuencias tiene para la población civil estar en un territorio en el que a cada rato se retoman los enfrentamientos. Porque mucho se habla del sufrimiento de los civiles en los medios de comunicación y redes sociales, pero suele hacerse en un clima politizado, para darle la razón a un bando o al otro, cuando lo cierto es que no vale más la vida de unos que de otros. Un muerto es un muerto. ¿Qué tan difícil es vivir en Gaza? Los que viven en la Franja de Gaza tienen que hacer frente desde hace décadas a una situación durísima. No por nada, a este territorio se le conoce como la cárcel al aire libre más grande del mundo. Se trata de una de las zonas más pobres y violentas del mundo, con una de las densidades poblacionales más altas, 2.300.000 personas en apenas 360 kilómetros cuadrados, y en la que gran parte de la población son refugiados desde hace 3 generaciones que viven en campamentos. Con un desempleo rampante, la mayor parte de su población padece una situación de pobreza extrema y depende de la ayuda humanitaria, principalmente de la UNRWA, la agencia de la ONU para refugiados palestinos. La infraestructura es precaria y los cortes de agua y electricidad están a la orden del día. El acceso a otros servicios como el sanitario es insuficiente. Y si bien los supermercados no están desabastecidos, la gente no tiene dinero para comprar comida suficiente. A esto se suman los conflictos, que dejan en la población no solo las obvias secuelas físicas, sino mentales. Según datos de Médicos Sin Fronteras, entre el 60 y el 70% sufren de trastorno de estrés postraumático y el 90% padece otras afecciones relacionadas con el estrés. Además, señalan que en 2020 aumentaron los suicidios e intentos de suicidio, tema sobre el cual no hay ninguna prevención, pues los trastornos mentales son estigmatizados. Entre las consecuencias psicológicas de vivir episodios violentos, en especial en niños, se encuentran alteraciones del sueño y del apetito, mareos y malestar general, según UNICEF. Y estas son consecuencias más intangibles, si se quiere, pero que constituyen el día a día de la población en Gaza. Los niños van al colegio entre disparos directos o indirectos de gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y balas de goma, la intimidación de militares y presencia de colonos israelíes en las escuelas, detenciones y restricciones de movimiento que impiden que los estudiantes lleguen a sus clases. Para los más jóvenes, el futuro es desesperanzador. Según datos de Hamas, que gobierna Gaza, el 70% de los jóvenes están desempleados, aunque el 58% de ellos cuente con una licenciatura. Y esto es escandaloso por demás, porque la mitad de su población tiene menos de 19 años. ¿Cómo llegaron hasta ese punto? Ante una situación tan dramática, es imposible no querer señalar culpables. Insisto, es un tema sobre el que se politiza mucho, pero lo cierto es que la población en Gaza es doblemente víctima. Por un lado, de Israel, que le impuso un duro bloqueo desde 2007 cuando subió al poder Hamas, grupo que considera terrorista, cosa que igual hacen Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de Occidente. Y por otro, de Hamas, un grupo islamista radical que, si bien llegó al poder mediante elecciones, constituyó una verdadera dictadura. Las consecuencias del bloqueo son muchas y muy dramáticas. Israel controla y restringe considerablemente la entrada y salida de insumos básicos y de personas. Esto implica que muchos adultos para trabajar tengan que pedir permisos para cruzar, que a veces obtienen y otras tantas no, y tener que renovarlos puede implicar pasar meses desempleados. La escasez de materiales, por otro lado, hace que sea imposible reconstruir edificios en ruinas, hacer mejoras o ampliaciones y en general cualquier tipo de obras, mientras que la escasez de medicinas puede llegar a rondar más del 50%. La electricidad en Gaza depende casi enteramente de Israel.
Otro problema muy grave es la falta de combustible, del que dependen no solo los carros, sino que también impide que puedan utilizar generadores que compensen la falta de electricidad. Estamos hablando de que en un día normal pueden contar con solo 3 horas de corriente. Por supuesto que así no pueden funcionar correctamente los hospitales y toda la vida se hace a oscuras. Se calcula además que el 95% de su gente no tiene acceso a agua potable. El bloqueo también impide que los que viven en Gaza puedan exportar lo que producen. Para colmo, su pesca está restringida a una zona más allá de la cual se les prohíbe llevarla a cabo. Está claro que con estas condiciones tan inhumanas es difícil salir de abajo y llevar una vida medianamente digna. Pero si estas condiciones ya eran más que reprochables, lo que están viviendo esta semana a raíz del comienzo de la guerra es muchísimo peor. Pues ahora Israel ha cortado por completo el suministro de agua, comida y electricidad. Además de cerrar el cruce de personas con su frontera y bombardear el cruce que está del lado de Egipto. Esto último según información de Hamas. Así que están ya literalmente encerrados y aislados del todo. La ONU ha condenado el cerco total, pero eso no impide que se siga dando. Y a esta situación se suman los bombardeos. Según Médicos Sin Fronteras, uno de los impactos cayó en un complejo hospitalario en el sur de Gaza. Así que está claro que todo lo descrito hasta ahora solo va a ir a peor. Además, en Gaza la gente no cuenta con refugios antiaéreos. Los reporteros cuentan que hay desplazados internos y que la gente se está agrupando en parte en los colegios. ¿Y qué hay de Hamas? ¿Cómo es vivir bajo un régimen dictatorial como ese? En Gaza, Hamas impuso la ley básica palestina basándose en la Sharia, la ley islámica, al igual que lo hizo la autoridad palestina en Cisjordania, solo que Hamas la adoptó de forma más rígida. Para entender esto un poco mejor hay que volver a 2007, cuando en Gaza votaron por Hamas hartos de la corrupción de la Autoridad Nacional Palestina y su partido Fatah, que actualmente sigue gobernando en Cisjordania, donde vive otra gran parte de los palestinos. Hamas somete a su gente bajo un régimen de pobreza y opresión. Allá no se celebran elecciones y no hay separación de poderes, por lo que la justicia depende enteramente de ellos y esta es impartida de forma arbitraria. La pena de muerte es legal y es aplicada a una sol de oro. También centralizan la prestación de servicios y ayuda y analistas consideran que restringen el acceso al empleo a sus partidarios, por lo que su gobierno es altamente corrupto y nada transparente, y esto pesa particularmente en sus ciudadanos víctimas de la impunidad. No hay libertad de expresión ni de prensa, y los periodistas críticos son perseguidos. La educación es más bien adoctrinamiento para formar a los niños en contra de Israel. Las mujeres, los homosexuales y las minorías cristianas sufren un sometimiento mayor. Las mujeres tienen un sinfín de restricciones que limitan aspectos fundamentales de sus vidas, como la libertad de tránsito. Por ejemplo, se determinó que no podían viajar en moto con un hombre o viajar sin la autorización de su guardián masculino, lo cual, a fin de cuentas, les impide trabajar. Tampoco pueden fumar en público, caminar a solas por la playa, caminar con un hombre en la calle que no sea su esposo o un familiar, entre muchas otras normas con las que no se les reconoce como adultos prácticamente. Por todo esto, los derechos políticos y las libertades civiles de los residentes de la Franja de Gaza están gravemente limitados, según el ranking de libertad en el mundo de Freedom House, en el que Gaza tiene 11 puntos sobre 100 en derechos y libertades básicas, 3 sobre 40 en derechos políticos y 8 sobre 60 en libertades civiles. Y para colmo, algunos expertos consideran que Hamas se ve a su vez afectado por su rivalidad con Fatah, pues según ellos, la Autoridad Nacional Palestina le ha estado recortando la cuota de ayuda que reciben del exterior. Esto con el objetivo de que la población en Gaza se rebele ante Hamas. Pero esto no ocurre. Más bien la gente está cada vez más oprimida, lo cual dificultaría esa posible rebelión. Porque si algo hemos aprendido de las peores dictaduras es que un pueblo con hambre no tiene la capacidad para organizarse y hacerle frente al gobierno, sino que su poca energía la emplea en encontrar qué comer ese día. Así que la gente en Gaza sufre por el apartheid al que lo somete Israel y a la opresión de Hamas. Ajá, pero que también se vive del lado de Israel. En la frontera con la Franja de Gaza, del lado de Israel, las comunidades están organizadas en kibbutz, que son comunas agrícolas que sus habitantes describen como lugares ideales para vivir, excepto porque están a pocos metros de una zona en guerra. Me llamó la atención leyendo varios relatos de los que viven en kibbutz, incluso algunos mexicanos y colombianos que han decidido mudarse a la zona, que algunos coinciden en decir que el 95% del tiempo sus vidas son ideales.
pero que el restante 5% el estrés no es normal. Los que allí viven se han tenido que acostumbrar a compaginar sus vidas con los bombardeos. A veces se oyen 1 o 2 al día, pero pueden darse hasta decenas dependiendo de la época. Antes de que ocurra una detonación, suena una alarma y la gente tiene unos 15 segundos para correr a un refugio. Antes, cuentan, los refugios eran colectivos, pero esto dificultaba mucho alcanzarlos en tan poco tiempo y muchas veces se producían accidentes tratando de llegar a ellos. Más recientemente los han construido dentro de cada casa, en la que básicamente hay una habitación segura diseñada para soportar incluso armas nucleares o ataques con armas biológicas. Y esto, según relatan sus habitantes, es obligatorio por ley. Las guarderías también tienen refuerzos para que sean más seguras. A pesar de lo traumático que puede ser interrumpir lo que sea que se esté haciendo para correr a un refugio, muchos testimonios describían sentirse seguros. La cúpula de hierro, un sofisticado sistema antimisiles y el elevado entrenamiento del ejército israelí contribuyeron a este sentimiento. También hay voces críticas a esta situación en las entrevistas que se hacen a los habitantes que viven en el borde con Gaza, incluso dirigidas al gobierno de Netanyahu. Pero en líneas generales se sabe que el conflicto ha sido desigual en cuanto a recursos y que del lado de Israel es innegable que han contado con una mayor protección. Esto no quiere decir que en varias ocasiones esta haya sido suficiente. Además de misiles, desde Gaza han construido túneles subterráneos a través de los cuales han metido mercancía hacia su lado, pero también desde los cuales han llevado a cabo ataques hacia Israel. Los israelíes que allá viven relatan también cómo cada vez que estalla un conflicto deciden dejar sus hogares y pasar una temporada más alejados de la franja. Esto implica interrumpir sus trabajos o los estudios de los niños, pero tienen muy claro que deben resguardarse. Incluso describen cómo se viven estas etapas con mucho estrés y extrañeza, pues las hostilidades comienzan de golpe y hay que saber reaccionar rápidamente. Una vez que lo peor ha pasado, aseguran que la paz vuelve de forma igual de abrupta. Y que estos cambios tan bruscos hacen que para muchos sea difícil retomar con normalidad la rutina. La falta de concentración en el trabajo, por ejemplo, es un síntoma que muchos conocen muy bien. Digamos que todo lo que he descrito forma parte del día a día de esta gente desde hace décadas. Pero el ataque de Hamas del pasado sábado rompió con esto por completo, porque además de los misiles, esta vez hubo una incursión por tierra, violando la valla fronteriza y dejando vulnerable todo el complejo y costoso aparato de seguridad de Israel, que además es reforzado por trabajo de inteligencia que se supone debería prevenir este tipo de ataques. Pero esta agresión no tiene precedentes porque al entrar, los combatientes de Hamas llevaron a cabo una sangrienta masacre, llegando hasta varios de los kibutz y asesinando a enteras familias que no estaban preparadas para algo así, pues sus refugios resultaron insuficientes cuando empezaron a prenderles fuego a sus hogares. Sobrevivientes relatan que a medida que mataban familias, se hacían con sus teléfonos y escribían en hebreo en el grupo de WhatsApp de la comunidad que el peligro había pasado y que ya podían salir. Todo esto para seguir ejecutando a más personas. Muy conocida es también la masacre que llevaron a cabo en un concierto, que irónicamente era por la paz. A raíz de estas incursiones, ahora Hamas tiene casi 150 rehenes y su destino es incierto. Está claro que después del pasado fin de semana, las condiciones de vida que vivieron los israelíes al borde con Gaza han cambiado drásticamente. La guerra que acaba de iniciar ha llegado para empeorar dramáticamente la vida que se hace dentro de Gaza e incluso fuera de ella. Algunos relatos de los que allí viven anhelan la paz y recuerdan con nostalgia una época en la que mantenían el contacto e incluso tenían amistades del otro lado de la frontera, mientras que otros no ven otra salida que anular al bando contrario y ven como una utopía el plan de la ONU de 1947 de dividir el territorio en 2 países. Esta disputa por un pedazo de tierra ha arrastrado consigo ideales políticos y motivaciones religiosas, dejando a su gente en un segundo plano y viviendo las consecuencias de las malas decisiones de sus gobernantes. Así que por los momentos, la situación en esta parte del mundo solo va a ir a peor. Si te gustó este video, te invito a que le des me gusta, lo compartas y a que te suscribas si no lo has hecho aún. Y quédate por más con este video que hicimos sobre 3 guerras de las que nadie habla. Chao.